muchas cosas malas le atribuyen a los martes. Seas o no supersticioso, acá desafiamos la mala suerte. Ahora comienza la mejor parte de la semana. Ve Invasión. Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Otro martes que termina de la mano de Ve Invasión, el programa que te ayuda a terminar la peor parte de la semana y a comenzar la recta final ya en el mes viernes del año. ¿Podemos decir que diciembre es el viernes del año? Tiene toda. La vez pasada venía pensando justamente eso. Uno está en diciembre ya como relajado, esperando que termine, sin dejar de tener sus obligaciones, porque todavía se trabaja, todavía estamos pensando en vacaciones. Es el viernes del año, es diciembre, así que arranca diciembre, arranca un nuevo mes, y de la mano de Ve Invasión terminamos este primer martes del año, hoy en solitario, porque Chela, no se sabe del paradero de Chela. Me dicen que estaba acampando en el Congreso Nacional para la asunción de Milei. Estamos chequeando esa noticia. Le mandamos un beso grande, que seguramente nos estará escuchando. Bajo un cielo lluvioso hoy en la ciudad de Buenos Aires, una tarde lluviosa, horrible. Y lo que pinta para la semana me parece que también viene así, ¿no? Medio lluvioso. No sé, nuestro operador Diego Flynn, que tiene toda la data. No googleé. Buenas tardes primero, Mar. No googleé nada, no sé. Esperemos que no. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino a nivel climatológico. Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana es corta. Y viene un fin de semana largo. Esperemos que por lo menos el tiempo acompañe. Hay gente que estaba celebrando estos días fríos. Yo particularmente soy team verano. Así que igual... Yo celebro el clima frío. Perdón. No, a ver, gustos son gustos. Lluvia, No, igual ponele el clima de ayer, así ese frío de 14-15 grados a la mañana, es mi límite. Pude salir a trabajar en bici en remerita de manga corta, porque los 14 grados de diciembre no son los 14 grados de julio. El 14 grados de diciembre podés salir en remera, es como que te aclimatás distinto. Sí. Así que bueno, pero tenemos un programa hoy. Vamos a estar entrevistando a Tomás Bisón, que es el productor ejecutivo, el director de Anfibia Podcast. Vamos a meternos en el mundo de los podcasts en serio. Los que están bien producidos, los que cuando vos escuchás decís, qué buena calidad. Estos tipos se dedican no como los que hacemos así, los que... No, nos distendemos el tiempo haciendo podcast de manera casera, que con todo el esfuerzo del mundo y con todo el amor del mundo, pero la calidad se nota. Al final del día el resultado es distinto. Tenemos entrevistas, vamos a tener noticias el día de hoy, que me toca remarla sola. Así que si quieren contactarse con el programa, si quieren seguirnos en nuestras redes sociales, pueden hacerlo al Instagram de Ve Invasión, que es Ve Invasión EQ. Y si quieren seguirnos en Twitter o en la red X, también nos encuentran como Ve Invasión EQ. Estamos saliendo en vivo, visualmente, a través de twitch.tv/EQ-radio. Recién me estaba chusmeando en la pantalla de Twitch y digo, qué raro es cuando uno está solo, que ocupa toda la pantalla. ¿Viste? Antes son dos cuadraditos. Es como si parara tanto. No merezco tanto espacio. Hay mucho. Pero bueno, es lo que nos toca el día de hoy. Pueden dejarnos un mensaje de audio al WhatsApp de la radio, que es 11 33 78 29 62. Y ya saben que si les gusta este programa, si quieren apoyarnos, si quieren mandarle algunos víveres a Chela mientras hace su acampe esperando el recambio presidencial, pueden hacerlo dejándonos su aporte en el cafecito de Ve Invasión, cafecito.app/Ve Invasión, link que encuentran en todas nuestras redes sociales, y ahí nos ayudan a mantener este espacio que hacemos con mucho amor y con mucho cariño.
Cafecito, sí, señor. Como todos los diciembres, habrán visto y habrán chusmeado seguramente, aquellos usuarios de Spotify tienen la recopilación del año y la curiosidad por ver cuál es la canción que más escuché, cuál es el género musical. ¿Qué te dio, Diego? A ver, contanos. Primero quiero dejar en claro que para mí es polémico. ¿En qué sentido polémico? Es estadística dura y pura. No, tiene un algoritmo para mí raro que si una canción la repetís 20 veces ya es el artista que más escuchaste en el año. Bueno, a mí me pasó eso con una canción de Dancing Mood. Bueno, ¿ves? Que una única canción que me encanta, que es Dancing Mood con Mimi Maura. Claro, yo en una época que la tenía así medio como en la cabeza y la escuchaba 20 veces. Y me quedó como una de mis canciones preferidas. Te quedás dormido con los auriculares, con el lupeado ese de repetir la canción, fuiste, no hay forma de ganarla. Bueno, además tiene otra contra. Hay, viste que tiene como una especie de compilado que se llama Ruta Diaria, que te mezcla entre música y noticias. Mirá, no sabía eso. Que te mezcla, no sé, las noticias de Urbana, las noticias de Infobae, con música. Es como si fuera te arma como un compiladito así medio espíritu radial. Bien. Pero la contra que tiene es que siempre te pasan todos los días los mismos temas. Entonces, claro, al final del año escuchaste 50 veces una canción. ¿Eso cuenta para lo que más escuchaste después? Yo creo que sí. Yo pensé que era tipo lo que buscabas vos, ponías solo música, ¿viste? No, yo creo que es lo que te tocó escuchar. Bueno, igual te voy a decir que a mí me dio El Indio primero. El Indio. Ah, mira. Bueno, Bueno, me gustan dos canciones, deben ser esas dos canciones que las repetía todo el tiempo. sí, es probable. A mí me dio, creo que el grupo que más escuché fue Gorillaz. Mira. Pero porque Gorillaz sí lo escucho así variadito y suelo elegirlo. Pero después me apareció en mi top 5 esta canción de Mimi Maura con Dancing Mood, que claro, la habré escuchado 10 veces en el año y ya está. Es un montón. Pero a todos les gusta eso, ¿eh? Lo compartieron en las redes. Sí, en obvio. Instagram, todos comparten. Sí, es que el bichito de la curiosidad, a ver qué te dice. Bueno, me salió obviamente los podcasts de Invasión y Abro Hilo como los podcasts más escuchados, por obvias razones. Más con un espíritu crítico que por saber qué pasó en el programa, ¿no? Pero también tengo un podcast ahí de la Segunda Guerra Mundial que lo estoy consumiendo en cada momento libre, lo estoy escuchando y son un montón de episodios. Si lo escuchás en todo diciembre no te va a saltar porque se apuró un poco, ¿viste? Había muchos que decían, ¿por qué no esperó diciembre? Porque siempre lo hacen en diciembre, es como que debe ser de diciembre a diciembre que corta. Eso hay que averiguarlo. Hay que hablar con la gente de Spotify, a ver, preguntarle bien cuándo es ese corte. Un día lo vamos a llamar acá en México. Un día lo vamos a llamar. Pero bueno, la cosa es que para los que subimos contenido a Spotify, porque Ve Invasión se escucha como podcast en el canal, tiene su canal de Spotify, los invito a seguir y escuchar todos los episodios de la temporada, también nos muestra cuáles son los datos propios como generadores de contenido, por decirlo de esa manera, y entre muchos datos que tiran, por ejemplo, te dice cuál es el episodio más escuchado. Nosotros arrancamos este programa, esta temporada, en mayo, con lo cual ya arrancamos así medio tarde. Pero de los 28 programas que llevamos hasta ahora, este es el programa número 29, el más escuchado fue en el que hablamos de reducción de daños en drogas. Entrevistamos a Patricio Lidl de ARDA, Asociación de Reducción de Daños de Argentina. Ese fue el programa más escuchado, pero por lejos. O sea, es como si te dijera un 300% más que el promedio del resto de los programas. Después te dicen desde qué países te escuchan. Obviamente un 89% es de Argentina. Pero también el segundo lugar lo tiene Brasil. ¿Y vos decís Brasil? Pero bueno, es Brasil. Y el tercer lugar es México. Así, eso es el top 3 de países. Muy bien. Rápido, como siempre. Esos son los 3 países que más nos escuchan. Me intriga si habrá brasileros que nos escuchan. Yo tengo alguna confirmación de algunos que sí, que me escuchan, porque obviamente se los he recomendado. No sé cuánto entenderán. ¿Brasileño? Porque puede ser un argentino. No, brasileños. Colegas de trabajo que les comentabas en algún momento, yo tengo un programa de radio. A ver, y ahí entras sí, por favor, seguime, suscribite. No sé qué entenderán cuando lo escuchen. Ellos entienden todo, no te preocupes. El tema a nosotros nos cuesta más, me parece, entenderlo. Sí, yo creo que sí. Yo coincido en eso.
Y después hay una estadística que tira, como todas las estadísticas que te tiran son incomprobables, pero bueno, uno elige creer, que te dice entre cuántas personas tu podcast está entre los 10 más escuchados. O sea, hay 60 personas que tienen a B Invasión como top 10 de podcast más escuchados. Y me parece un datazo. Porque este que se hace a pulmón, que lo mantenemos a fuerza de cafecitos y que todo, como todas las cosas así medio amateur que haces cuestan mucho más. Que haya 60 personas que te tengan entre tu top 10. Cuando lo vi dije, wow, es espectacular. Más aún me sorprendió cuando te dice que hay 47 personas que te tienen en el top 5. Y que hay 19 personas que te tienen como el podcast más escuchado. O sea, hay 19 personas que tendrían que estar aportando cafecito a la puta madre. Nos tienen ahí como el podcast más escuchado. Obviamente uno siente como orgullo de que haya 19 personas, que para mí es un montón, ¿eh? Por ahí para otras audiencias que tienen así como la vara mucho más alta es... No soy especialista en Spotify, ¿te deja ver, digamos? Por decir, es mi mamá, por ejemplo. No. Okay. No te deja ver. No tengo. Es probable que sea mi mamá. No, mi mamá no creo que sepa seguir a alguien en Spotify. Pero que me escucha. Porque lo obligo. Le agarro el celular y le pongo play. No sabe pagarlo. Bueno, volvamos a la seriedad porque tenemos en el día de hoy un programa que seguir, así que vamos a poner el primer tema de esta noche, si nuestro operador así lo decide. Vamos a escuchar a Stone Temple Pilots en la semana en la que se cumplen 8 años de la muerte de Scott Weiland, del cantante legendario. O sea, ahora la banda sigue sonando con otro cantante, pero Scott Weiland, el cantante histórico de Stone Temple Pilots, fallecía el 3 de diciembre, hace 8 años. Así que vamos a escuchar este tema que se llama Interstate Love Song. On a Sunday afternoon, oh, what I read between the lines, feeling like a hand that lost a chain. So do you laugh or does it cry?
mueven laburando. Seguimos aquí en EQ Radio, en B Invasión. Escuchábamos Interstate Love Song de Stone Temple Pilots, una de mis bandas favoritas. Debe estar en mis top 3 de bandas favoritas. Tuve la suerte de verla la última vez que se presentaron en Argentina, en el Luna Park, justamente con Scott Weiland al comando de la banda. 20:18 en todo el país, estamos en vivo hasta las 9 de la noche y como anunciábamos al inicio del programa, nos vamos a meter en el fabuloso, en el interesantísimo mundo de los podcasts, y para ello estamos en comunicación con Tomás Bisón. Él es director de Anfibia Podcast, además es periodista especializado en cultura digital, licenciado en ciencias de la comunicación, así se dice, y tiene una diplomatura en gestión de medios digitales. Hola Tomás, aquí Matías. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo. Queremos entender, aprender sobre los podcasts, sobre este interesantísimo mundo, pero para comenzar, preguntarte a vos, primero, ¿cómo nace tu pasión o cómo llegaste vos al mundo de los podcasts? Ok, bueno, buenas noches a todos, gracias por invitarme y que charlemos un ratito de este mundillo. Mirá, yo trabajo en Anfibia, en la revista Anfibia, desde que nació, hace 11 años, y un poco por siempre ser el más joven, ahora ya no lo soy, pero en su momento el más joven de la redacción, tenía como misión siempre estar buscando como la estrategia digital o algunas narrativas digitales diferentes al texto, que es el formato que más usaba la revista. Y en ese camino anduve haciendo documentales, en un momento hasta realidad virtual, probado con cuestiones vinculadas en las redes sociales, videos y demás, y en 2017 empezamos a experimentar podcast también, como una idea de ir probando, y ahí nos encontramos con, por un lado, un formato muy lindo para crear, disfrutándolo, y por otro lado, con una audiencia que empezó a crecer cada vez más y que al principio nosotros creíamos que venía, digamos, que iba a ser la misma que leía la revista, pero nos fuimos dando cuenta que no. Por charlas, paneles que a veces hacíamos, que nos encontrábamos con la audiencia y veíamos que era otro, o gente que nos decía, no, yo jamás leí un texto, pero conozco los podcasts. Y bueno, y a partir de ahí empezó a crecer. Empecemos nosotros haciendo unos podcasts conversacionales de entrevista, y luego cada poquito a poquito nos fuimos metiendo más en lo que es lo documental, lo narrativo, y bueno, nada, y nos fuimos metiendo ahí, yo me fui especializando. O sea que siempre digo que yo llegué al podcast no por la radio, que por ahí mucha gente llega, aunque hice radio de más pibe, sino más bien desde lo digital, ¿no? Desde ese mundillo del creador digital, digamos. Y bueno, y acá estamos 6 años después, nada, completamente metido en el tema, es básicamente mi laburo, digamos, lo que hago. Uh-huh. Como una forma diferente de mostrar contenido, ¿no? De publicar contenido. Más que, sí, como vos decías, como una evolución o un camino alternativo a la radio. Claro, exacto. O sea, en esa búsqueda, digamos, de contar historias on demand, digamos, en lo digital o online, es que fui llegando a trabajar con el audio, con el sonido, y ahí me encontré un mundo, que a mí me gustaba mucho, que es la posibilidad. A mí me encanta, y en esta entrevista voy a defender mucho mi kiosco, mi mundo, digamos, porque a mí me gusta mucho la posibilidad que te da el podcast de profundizar, de trabajar con otros tiempos, que por ahí no son los de las redes o los de una web, digamos, donde uno trabaja más artesanalmente, donde se puede profundizar, donde de alguna manera tiene como otro registro, ¿no? Y bueno, y eso me fue gustando, fui conociendo un montón de gente y bueno, nada, y fuimos empezando a hacer cosas lindas. Sí. A nivel personal, ¿vos ya venías escuchando podcast? ¿Eras consumidor de podcast? Sí, a ver, yo la verdad que el que más escuchaba era Radio Ambulante, el que más conocía, que es un podcast, para quien no lo conoce, es un podcast latino, pero producido desde Estados Unidos, que tiene ya también, que cumple como Anfibia 11 años, digamos, pues fueron medios que nacieron medio en paralelo,
eso fue lo que yo más escuchaba. Venía como estos documentalitos o historias sonoras y después nada, mucha cosa suelta. Pero sí, venía. No era un podcastero de esos pioneros que en el 2012 estaban, o 2010 estaban escuchando y se cruzaban en pendrive. No era de esos, pero sí, bueno, estaba al tanto de lo que se venía haciendo y me gustaba mucho ese formato. Uh-huh. ¿Y cuál fue el primero que produjiste o el primero en el que te involucraste? ¿Te acordás? Sí, son los. El primero se llama Todo es Fake, que es un podcast que, si todo sale bien, voy a hacer una 4ª temporada el año que viene. O sea, tengo grabadas las entrevistas, o la gran parte de las entrevistas, pero lo tuve que aplazar por lo que fue este fin de año tan político, con las elecciones acá y demás, que como que copó la agenda y yo tuve que hacer otros proyectos, que por ahí en un ratito hablamos, y tuve que correrme un poco. Pero sí, Todo es Fake, que es sobre cultura digital, que es una de mis pasiones también, que es las consecuencias, digamos, sociales que viene teniendo la tecnología, que se fue complejizando cada vez más. Y bueno, en esa primera temporada eran conversaciones con gente ligada a los estudios sobre la tecnología, sobre el impacto de las tecnologías en nosotros, en los seres humanos, y tuvo 3 temporadas. Salió en tanda fue el primer podcast que salió en Anfibia, y en tanda con uno que se llama Batalla Cultural, que era sobre política, que ahora lleva su 5ª temporada, o sea que fueron proyectos que de alguna manera continuaron, y eran entrevistas, y nada, la característica que tenían era que iban bueno, eran toda una temporada con un eje, y eran las entrevistas con especialistas y con temas particulares. Uh-huh. Vos mencionabas recién que venías del mundo de la radio, con lo cual tenías primero, por un lado, cierta experiencia en lo que es grabar y la parte de audio, por decirlo así, pero también te encontraste con un formato nuevo. Digo, ¿cómo fue esa adaptación o ese descubrimiento en este nuevo formato? ¿O cómo fue esa transición entre producir lo que es un programa de radio que tiene sus propias características y el podcast que tiene que, si bien en algunos puntos tiene en común, en otros se diferencia bastante? Sí, no, completamente. Dos maneras muy, muy diferentes de producir. Yo hice radio y tuve varios programas. Digamos, yo estudié comunicación, digamos, y todos los años donde estudié hice programas. Y bueno, uno tiene que ahí pensar columnas, pensar mucho contenido, tiene que estar bastante ligado a lo coyuntural, tiene que estar siempre con un ojo ahí, o por lo menos yo que hacía productos periodísticos tenía que tener un ojo ahí. Y en el podcast se maneja de otra manera, porque uno tiene que estar pensando todo el tiempo que quien lo escucha muy probablemente no lo haga cuando uno cree. O sea, el programa, bueno, ahora estamos hablando de un programa que estamos en vivo, entonces vos, no sé, ya sabés que quien nos está escuchando por ahí se está cortando un quesito, está abriendo un vino, o está volviendo a su casa, digamos, no sé, está en esa. Sí. En cambio, cuando estás escuchando un podcast, la persona no sabe si está con insomnio a las 2 de la mañana, si salió a correr a las 8 y te puso. Entonces, bueno, hay una manera ahí de consumir el contenido que es diferente, entonces de pensarlo también, todo mucho más directo, mucha menos previa, tener en cuenta que la persona puede aburrirse y puede adelantarte, entonces saber que eso puede pasar y cómo lo pensás para el ritmo, para la duración. Sí, es muy diferente. Yo creo que en principio lo más diferente en el inicio es eso, es pensar en que quien te está escuchando te va a consumir de manera diferente, ¿no? Claro. Que es alguien que probablemente esté buscando algo en particular, o sea, no es alguien que está cambiando un dial y encuentra algo y se engancha, sino más bien alguien que está buscando en una plataforma, ve un título, ve una imagen que le gusta y da clic, ¿no? Y en ese clic, espera que en los primeros 5 minutos vos le expliques rápidamente de qué va la cosa, que entienda el ciclo general, por más que sea el episodio 1 o el episodio 17º, que entienda de qué va el ciclo y que rápidamente se enganche, ¿no? Claro. Y quiera escuchar otros. Claro, está el riesgo ese de que no se enganche, no lo entienda o se aburra y te saque y te pierda. Mejor dicho, lo pierdas como oyente. O sea, tienen como esa
a eso iba con la siguiente pregunta, digo, sobre los hábitos de quienes consumen podcast. O sea, ahí vos más o menos me acabas de dar como un pantallazo de esto de el audio on demand, pero digo, ¿qué saben de los hábitos de quienes efectivamente los consumen, las edades, las temáticas que les interesan, del mercado, de la oferta? O sea, ¿cómo es ese ecosistema de podcast? Uh-huh. Mira, hay algo hay un dato que a mí siempre me gusta remarcar, que es que el oyente de podcast suele ser mucho más paciente que el consumidor de otro tipo de narrativa digital, como puede ser los videos, notas, lo que sea. O sea, digamos, en videos de cuando yo hacía redes, en los reels, que en ese momento no eran reels, pero en los videos de Instagram o el video de Facebook o lo que sea, vos tenías que estar, con lo que te enseñaban en talleres y demás, es que tenías que estar atento a los primeros 10-15 segundos, porque en ese periodo vos tenías que captar la atención de la gente y si no se perdían y pasaban al video siguiente. Bueno, en podcast lo que sucede es que ese periodo es mucho más largo, no estás tan corriendo y peleando por la atención tan ferozmente como en esos formatos, sino que hay más paciencia y generalmente el promedio de escucha suele ser que entre un 40 y 50, a partir de 40-50% de la gente lo va a escuchar todo completo. Esto es decir, nosotros tenemos podcast que, por ejemplo, ese porcentaje llega al 80 o 90%. Eso quiere decir que de 100 personas que escucharon un podcast que dura media hora, 90 lo escucharon todo. Eso claro, es un golazo. Un promedio altísimo para otro tipo de cosas. Y eso es algo que se repite, no es una cosa extraordinaria, sino que es por esto que te digo, como le decía al principio, que es una vez que la persona toma la decisión y pone clic, es como cuando vos mirás una serie en Netflix, un capítulo le das entero, claro, ¿no? O sea, tiene que ser una cosa que le pifiaste muy grosso para a los 5 minutos estar sacando, pero si no, un capítulo le das y ahí ves. Entonces, ahí hay algo de que es mucho más paciente. Después, en cuanto a edades, sí, eso obviamente lo seguimos de cada uno de nuestros podcasts, de la audiencia en general de Amphibia. Suele ser la franja más apuntada, o sea, la que más llega a 25-35, o sea, más joven que quienes leen, pero no tampoco una juventud tan importante como en TikTok. Digamos, es difícil en podcast ir hacia los 17, 18 años. Ahí por ahí lo hacen mejor otro tipo de podcasteros o podcasteras, como nosotros estamos ahí. O mismo otros formatos, digamos, por ahí más atractivos para esas edades. Claro, sí, a full. No, y hay también una serie de creadoras de contenido, sobre todo mujeres, que hablan como del show, ¿viste? Como una cosa muy intimista, que tiene mucha escucha en plataformas de audio, y es para esa edad, digamos. Claro. No es lo que yo produzco, pero existe. Pero generalmente está más entre los 25 y los 35 años, ese es el fuerte. Y después de esa edad, quizás se vuelcan más a lo que es la radio tradicional porque lo traen más como tradición. Sí, diría como un poquito más grande todavía, o sea, digamos que 35, 40, 35, 50 también se reparte bastante, y ya más grande, ya ahí es más complejo y ya hay gente que consume noticias o contenidos desde otro formato, que puede ser sí la radio, puede ser la tele, puede ser las redes sociales, claro, o lo que sea, pero sí, o sea, la idea sobre todo de toda la industria del podcast es traer a la mayor cantidad de gente, digamos, que conozcan el formato. Creo que con el correr de los años se va logrando. Dentro de la temática de los podcasts, mismo si uno entra hoy en el sitio web de los podcasts de Amphibia, encontrás muchísimas temáticas, muchas que quizás, como mencionabas hace un rato, tienen que ver con la coyuntura, entonces es un poco la actualidad la que te da como argumento para hablar en cada uno de los episodios, pero hay otras donde son más trabajos de investigación, donde cuentan la vida o parte de la vida, algún momento de la vida de distintas personalidades. Digo, ¿cómo es todo ese proceso de investigación, recopilación, entrevistas, pensando en que lo vas a volcar a un formato de audio, un formato podcast? ¿Cuánto tiempo lleva todo ese proceso?
Y en el caso de esas biografías que vos mencionás, que es Basta Chico, la de Ricardo Ford, Intoxicado, la de Piti Álvarez, La One, la de Moria, que son todas producciones, series documentales que hicimos con Spotify Argentina, fueron procesos súper largos. O sea, son trabajos, son lo que nosotros llamamos internamente los megaproyectos, digamos, ¿no? O sea, proyectos de un año, más o menos un año, entre que empezaste y salió. Estás hablando por ahí un poquito menos, el Basta Chico fue un poco menos, Intoxicado fue un poco más, o sea, pero más o menos estás hablando entre 6, 8 meses, 12 meses, entre que empezaste toda la preproducción, todas las entrevistas, toda la etapa de guionado, toda la etapa de diseño de sonido, grabación y todo eso, es más o menos un año. Son trabajos súper grandes, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer uno en 2021, 22, 23, y bueno, y después tenés algunos que por ahí son más chicos. Bueno, el último que sacamos, que es el de Sin Control, el universo de Javier Milei, ese fue en tiempo récord, digamos, porque bueno, nos pusimos poco después de las PASO, nos pusimos a decir, bueno, che, hay que contar la historia de este chabón que parece que va a ser presidente, y apareció una alianza con el País de España, el País Audio, para poder hacerlo, y se hizo en 45 días, pero fue una cosa contrarreloj, que casi sin dormir todos. Por suerte terminó eso y le fue bien, digamos, tuvo repercusión, pero si no, son proyectos largos. También en Hundido, el caso de Ara San Juan, sí, un proyecto largo, casi un año también, a pesar que son episodios cortos, pero bueno, son proyectos de largo aliento, ¿no? Donde uno las entrevistas las va llevando con tiempo, por ahí son vínculos, son contactos que llevan su tiempo a que quieran contar, o los entrevistas 3 o 4 veces hasta que logras que el material que vos estás buscando, toda una búsqueda desde el diseño de sonido, que también es largo, y también, sinceramente, depende mucho del presupuesto. Claro. Si tenés presupuesto para que 6 personas se dediquen durante 4 meses full a esto, es una cosa, y si tenés menos presupuesto y la gente lo va haciendo con muchos otros trabajos, son proyectos más largos, ¿no? Pero más o menos es eso. Y en esos casos donde, por ejemplo, quizás en el caso de Milei, no porque vos mencionabas que se hizo en tiempo récord y apuntando a decir desde las PASO hasta hoy quién podía llegar a ser el futuro presidente en ese momento, pero no sé, en el caso de el de Moria o el de Ricardo Ford o el de Piti, ¿tienen contacto con las personas en el caso de que estén vivas, o los entornos de las personas, los familiares de las personas hacia quien dirigen la investigación o hacen los podcasts? Sí, o sea, depende. Bueno, en el caso de Moria la hicimos con ella directamente, o sea, ese fue una biografía autorizada, digamos, claro, de alguna manera, con los desafíos que también implica eso. Y en los otros 2 casos, en el caso de Ford sí, nosotros es más, entrevistamos al hijo y entrevistamos también a parte de su entorno íntimo, y en el caso de Piti, nunca no tuvimos contacto, o sea, intentamos hacerlo, pero no lo logramos. Él estaba en una situación muy complicada, sigue en una situación complicada, sí, y no, pero bueno, fue la intención. Y en esos casos, cuando ustedes abordan a los entornos o a las personas, digo, ¿lo hacen con un ánimo de autorizarles el contenido o validar ese contenido, o de alguna manera mostrarles lo que van haciendo, pero con independencia y y aplicando el criterio de ustedes? Porque imagino, por ejemplo, no sé, en el caso de la biografía de Ricardo Ford, que es un podcast interesantísimo, porque aparte la vida de Ricardo Ford fue súper interesante y muy intensa. Digo, ustedes, como vos decías, entrevistaron al hijo, entrevistaron a su círculo muy cercano. Digo, ¿buscaban de alguna manera o tenían la potestad de aprobar o desaprobar el contenido? No sé si aprobar o desaprobar, o sea, nosotros en ese caso siempre tratamos de tener como independencia editorial con respecto al personaje. A veces puedes hacerlo mejor o peor. En este caso, nosotros buscábamos hablar con la familia porque, bueno, nos parecía súper interesante, pero en ninguno de los casos las personas biografiadas
nos pidieron sacar o poner algo, digamos. Claro. En ese sentido, estuvo bueno. Lo que sí, que participe una persona como ese tipo, te lo avala. Claro. Bueno, quizás en el caso de Moria fue distinto porque, como vos decías, es una autobiografía autorizada, y donde ella participa, evidentemente debía estar en sintonía con lo que se contaba. Y en los temas más delicados, por ejemplo, cuando hablaban de él, en el podcast donde se refieren a Lara San Juan, en donde estamos hablando de una tragedia que tuvo relevancia nacional, digamos. En ese caso, sobre todo teniendo en cuenta, no sé, los familiares o las víctimas de esa tragedia, ¿toman algún especial recaudo, no sé, para buscar no herir susceptibilidades, para tratar cómo es el tema de tratar un tema tan delicado? Sí, no, ese fue un podcast sí, especialmente delicado. Nosotros, bueno, en ese caso nos apoyamos mucho en la investigación que llevaba nuestro guionista, Armando Flores, que es un periodista que viene siguiendo ese caso desde que sucedió, porque él vino a hacer una tesis de maestría antropológica, empezó a estudiar a los submarinos argentinos y en el medio de su investigación sucede esto, por lo tanto él viene trabajando ya hace mucho tiempo con mucho respeto sobre este caso, entonces la verdad que nos apoyamos mucho en su trabajo, en sus contactos y demás, y obviamente desde Anfibia nosotros tenemos como una serie de criterios periodísticos por la cual, bueno, tratamos de darle voz a todas las personas, a todos los puntos de vista, y bueno, y en ese caso, en esa historia, sí, nosotros entrevistamos familiares, tratamos de ser lo más equilibrados posible y siempre tratando de contar los hechos, o sea, de no omitir opiniones, tratar de no herir susceptibilidades. Bueno, en ese caso se tomó una decisión, por ejemplo, también que fue no meterse en lo que fue como la otra historia de Lara San Juan, que es lo que siguió, que es el tema de las escuchas ilegales y todo eso, que por ahí eso podía llegar a traer algún problema, pero bueno, acá en este caso la historia era tratar de descifrar qué es lo que pasó, digamos, técnicamente con ese submarino, y lo que es vivir abajo de 200, 300 metros del agua. Así que sí, en ese caso se trató, y generalmente se lo hacemos escuchar digamos, en el proceso de producción, tanto como por ejemplo el de Piti Álvarez, que se habla mucho de adicción a las drogas, de problemas de salud mental, o alguno que hemos tenido de violencia de género, demás, se lo hacemos escuchar a especialistas o colegas que tenemos cerca y que de alguna manera nos ayudan a ver si estamos pifiando en algo, o si estaría bueno revisar algo o aportar otra opinión o algo, como para tratar de no cometer errores en ese sentido. Claro. Yendo un poco a lo que es la historia y pensando en una mirada a futuro, vos tenías, no sé, hasta finales del siglo pasado tenías como 3 formatos bien definidos, que eran, no sé, la televisión, la radio y el papel, con sus propias características y un formato muy rígido. Después, con la aparición de internet, las redes sociales y los nuevos formatos, todo empezó como a mezclarse, las radios empiezan a emitir imágenes, aparecen los podcasts, pero también con la posibilidad de incluir imágenes, plataformas como YouTube, que de alguna manera o TikTok o las redes que democratizan la posibilidad de subir contenido de maneras muy variadas, y es como que los límites se empiezan a cruzar. ¿Vos crees que incorporar el video o la imagen sumaría a una experiencia del podcast, o te considerás más purista de lo que es el formato? Me metiste el dedo en la llaga ahí, porque es el gran tema de los que hoy tratamos el audio. No, a ver, es un tema que está bueno revisarlo. Yo creo que, esto es una opinión personal mía, obvio, a mí me parece que hay contenidos que sí se pueden filmar, como son los casos de, no sé, de podcast de entrevista, podcast de conversación. Me parece que está bueno filmarlos y utilizarlos
como herramienta de distribución para después, digamos, cuando después salís a las redes sociales a vender ese contenido, me parece que está bueno, que no implica, digamos, no me parece que implique un cambio en cuanto a la manera de producir o a la, digo, yo no tengo tanto el discurso de la magia de la radio o de esta cosa de lo impoluto del audio. Y en ese sentido me parece que está bien. Ahora sí, lo que me parece es que para otros productos, para otro tipo de podcast, como todos los que te estoy mencionando ahora, que son los podcasts documentales, narrativos, para las ficciones, ahí ya meter cámara es imposible porque, sí es posible, pero digamos, te encarece muchísimo los costos, hace que ahí sí se transforme en otra cosa y que vas a terminar siendo un híbrido que no es nada. Yo siempre lo que digo es que muchas veces estas entrevistas que logramos nosotros, no sé, con la que hicimos con Mocha, con Lali Espósito, o todas las que hicimos con las celebridades que rodeaban a Ford o demás, hacen que haya solo micrófono, hacen que la manera de encarar, de contar, es otra. Si yo estoy seguro de que si había 2 cámaras, Moria te pedía maquillaje el primer día, hay toda una pose que se arma no solo en ella, sino en la gente que la rodea, y que eso cambia un poco el producto. Y además que es difícil, digamos, porque ya te estás convirtiendo en un documental. Pero para otros formatos sí, o sea, me parece que está bueno. Creo que es difícil hoy encasillar los formatos. Hoy, digamos, ayer veía una nota, o el otro día veía una nota en que, por ejemplo, la injerencia que tiene YouTube se lanzó hacia el podcast, ¿no? Y la injerencia que tiene, por ejemplo, en mercados como Brasil es muy importante, y hoy en Brasil, si uno dice podcast, es sinónimo de YouTube y video podcast. Claro. Y acá en Argentina también, para las generaciones más jóvenes, los podcasts se ven y son las entrevistas que hace por ahí, no sé, Tomás Rebord, o sea, consideran a eso un podcast. Entonces, como que están todos los formatos, son todos híbridos, están todos transformándose. Me encanta, no tengo ningún problema en eso. Si me preguntás, lo que más me gusta hacer a mí es no cámaras, solo micrófonos y trabajar con audio, con texturas, con apelar a la imaginación, digamos, no dar todo tan dado. Pero bueno, eso es una preferencia mía. Sí, después depende de dónde van las tendencias que uno quizás se tiene que acomodar, ¿no? Uh-huh. Sí, obvio. O sea, este tema, por ejemplo, de nuestros podcasts de entrevista, todos los que te mencioné, todo de Facebook, Batalla Cultural, El Deseo de Pandora, todos nuestros podcasts que empezaron siendo entrevistas, este año los filmé todos, o sea, y el año pasado también. Y los conductores me putean porque me dicen, ¿por qué ahora me pones 2 cámaras? Me tengo que vestir bien para el podcast. Y bueno, es como, de alguna manera yo también tengo que decirte que si yo lo filmo y te saco un recorte en Instagram, he tenido recortes este año con entrevistas de 100, 150.000 reproducciones, 200.000 reproducciones. ¿Y cómo le vas a decir que no a eso, digamos, por no poner una cámara en el estudio, digamos? Es difícil también no caer en esa tentación, porque tampoco me parece que hay que ser como obtuso, digamos, decir no porque esto es solo audio, digamos. Me parece que en algunos formatos sirve. Uh-huh. ¿Y a dónde crees que va a ir evolucionando este formato? O sea, ¿vos crees que la evolución natural es esto que mencionabas de que siga siendo como un híbrido, que se meta más audio? ¿Cómo lo ves? Y la verdad no tengo idea, o sea, hacia dónde puede ir. Yo creo que, me gustaría creer que va a haber ciertos formatos como estos que estuvimos hablando hoy, que son los documentales, las ficciones sonoras, que van a seguir siendo audio, que se van a profundizar y que creo que se van a seguir haciendo, porque si bien no son los formatos más escuchados dentro de las plataformas, sí son podcasts que hacen mucho ruido de prensa y que por ahí traen gente que no está escuchando. Claro. Ahora con los podcasts más conversacionales y entrevistas, yo creo que ahí que el video va a estar, o sea, pero bueno, no, la verdad que es difícil saberlo. La moda del streaming también me parece que no sé cuánto tiempo le va a quedar.
yo la veo como medio pasajera, pero bueno, no es difícil hacer futurología. Claro. Estamos hablando con Tomás Bisón, director de Anfibia Podcast. ¿Dónde podemos escucharlos? ¿Dónde podemos ver todo el contenido? ¿Cuáles son los lugares donde podemos encontrarlos? Donde está más ordenadito, más bien, es en la web, que es Anfibia Podcast, lo buscan así, .com o podcast.revistanfibia.com, cualquiera de las dos maneras. Y si no, pueden buscar en Spotify, en Apple Podcast o en la aplicación que usen, poner Anfibia y ahí les va a aparecer un listado de las cosas que estamos produciendo, ¿no? Tomás, te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos has dedicado. La verdad que es un tema súper interesante. Más nosotros que de alguna manera también formamos parte de este mundo de los medios, ¿no? Escuché que hay 15 personas que están en el top 1, ¿no? ¿Dijiste? 19 son. 19. Para nosotros es un montón, ¿no sabes? No, sí, olvídate. Y no son números que... O sea, ahí eso está bueno porque yo creo que en podcast en ese sentido, y acá me vuelvo a poner la camiseta del formato, digamos, tiene eso de que un éxito no es escuchas. O sea, un producto exitoso no es necesariamente el que tenga más escuchas. Por ejemplo, se está demostrando ahora, hoy, casualmente o ayer, Spotify suspendió 2 de los proyectos más importantes que tuvo en los últimos años, que es Heavyweight y uno que no me acuerdo el nombre ahora, que ganó un premio Pulitzer y otro premio más este año. Y fueron muy escuchados y los canceló, o sea, porque hubo algo en la ecuación que no cerró. Y después tenés podcast con mucha menos audiencia, pero que sin embargo tienen otra circulación, tienen otro modelo de negocio, por ahí son proyectos más chiquitos con 2 o 3 personas y sobreviven y crecen muchísimo, o sea que ahí no siempre el número es lo más importante. Buenísimo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Tomás, y bueno, felicitaciones también porque la verdad que el material, el contenido que tienen, yo soy oyente de algunos de los podcasts de Anfibia y la verdad que son súper interesantes, así que nada, personalmente recomiendo mucho que se metan, que chusmeen y seguramente van a encontrar algún contenido que les guste. Pasó Tomás Bisón por B Invasión. Vamos a escuchar a Lali, que casualmente tiene a Moria, a la One, como una de las invitadas de este tema, así que vamos a escucharla. Hola Lali querida, ay sí mi amor, pero honradísima. Placer atravesar generaciones y estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy bemba. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Ya, tiro flores, bebé. No, tengo tiempo para nada, menos para dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Ni un te odio, ni un te quiero, todo fake, yo lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, 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 pura mierda, bebé. Ya, tiro flores, bebé. No, tengo tiempo para nada, menos para dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Like pendientes, van colgados, que se calle el decorado. Falta, que te hace falta, me da ternura, cómo lloras.
Si estás triste, salí a correr. Te vas a dar cuenta que tu estado físico es peor que tu estado de ánimo. Seguimos en B Invasión ya con el cierre del programa. Escuchábamos recién a Lali y a Lawan Moria con el tema ¿Quiénes son? Se termina el primer programa de diciembre. Empieza la época, y le pregunto, lo miro fijamente a nuestro operador Diego Flynn, ¿empieza la época del chau felicidades? Sí, cuando te cruzás con alguien, decís vos. Claro, sí. Te encontrás con alguien que no lo ves todos los días. Sí. Ya empieza, chau, feliz año, Sí, chau, sí, felicidades. El otro día no sé en dónde fue que entré y me llamó la atención que una señora ya dijo eso y dije, muy pronto. Claro, y al principio es medio chocante, porque decís, no, pará, ¿cómo? Y sí, ya en cuánto, en 3 semanas tenemos las fiestas. Sí, se te vienen encima. Se te viene encima. Cuando te querés dar cuenta ya empezás a tachar el 3 y poner 4 porque te equivocaste cuando ponés la fecha, ¿viste? A mí me pasa. Enero es como un mes de adaptación. Cuando escribís una fecha, el 4 te queda ahí con un 3 de fondo. Sí, señor. Bueno, dicho todo esto, llegamos al final del programa del día de hoy. Un programa interesantísimo en el que estuvimos hablando de estos formatos audiovisuales que tanto nos gustan. En la operación estuvo el señor Diego Flynn, en la producción Joaquín Soto, Chela que sigue acampando a pesar de la lluvia, esperando la asunción de Milei. Se hizo, ¿sabes qué? Perdón. Sí. Escribió Chela. ¿Escribió Chela? ¿Qué dice? ¿Puede ser? Puede ser, no sé. Estoy acá, loco, dice. Bronca irracional. Empieza la frase de mierda, bien de Chela. Sí. Nos vemos el año que viene. Bueno. Mirá, participó. Saludos de Chela. Si hubiera avisado, la llamábamos. Sí. Chiquitito, ¿no? Sí. Dice que se hizo como un disfraz así medio con la melena de león para la asunción. Está muy entusiasmada por el país que viene. ¿Vos decís? Yo creo que sí. Conociendo la Chela, yo creo que sí. Está escribiendo, prepárate, ahora te cuento. Bueno, igual ya terminamos acá. Me enteraré después del programa que nos dijo. Mi nombre es Matías Abalone y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 8 de la noche, como siempre, aquí en otro episodio de B Invasión por EQ Radio.